presenta wowmx.tv. Muy buenas tardes, sean todos bienvenidos. Bienvenidos a un programa más de Bien Integra, salud integral, cuerpo, mente y espíritu. Y como cada lunes, muy contentos de estar aquí, de estar en nuestra casa Aztele TV, Wow MX TV, que nos brinda este espacio que estamos aquí para poder compartir contenido de calidad. Y pues muchas gracias, como siempre, a Male, a Kenneth, a Alex, a Edgar, a Ro, a todos los que hacen posible este programa. Muchísimas gracias, gracias por permitirnos, y sobre todo a ustedes, a quienes nos abren sus hogares, sus oficinas, sus espacios y su mente y su corazón para poder acompañarnos y ser posible Bien Integra. Y bueno, el día de hoy, pues muy contento porque me hace el honor de acompañarnos un hombre ordenado, disciplinado, estudioso, un hombre muy estudioso en verdad y con una disciplina férrea, dedicado al análisis político, entre otras cosas. Él es conductor de uno de los programas compañeros aquí, el programa número 1 en los últimos prácticamente 6 meses. Un hombre que tiene un gran contenido y una gran calidad y calidez humana. Él es estudió ciencias políticas, pero hoy es analista político, es conductor y es un hombre interesado en todo lo que tiene que ver con la salud y con la ciencia y con la psicología y con todos estos temas. Y agradezco profundamente a mi querido amigo Enrique Villarreal. Gracias, Enrique. Gracias, pues qué gusto estar con nosotros. Para mí es un honor estar contigo aquí en tu programa, que es muy interesante, siempre hemos estado pendientes de ellos y me da gusto que cómo ha ido creciendo, cómo lo has ido enriqueciendo y qué gusto estar aquí contigo. Te agradezco mucho, gracias, Enrique. Y bueno, pues el día de hoy tenemos un tema muy interesante, padrísimo. A mí la mezcla me gusta. Y bueno, pues hoy hablaremos de narcisismo político. ¿Cómo puede mezclarse esto, mi querido? Porque bueno, vamos a entender, ¿no? Bueno, el narcisismo es una figura de la psicología y bueno, la política. ¿Y cómo podemos mezclar esto, mi querido Enrique? ¿De qué estamos hablando? Pues mira, te confieso que si tuviera que hacer otra carrera, yo estudiaría psicología, ¿no? Me interesa mucho esta disciplina. Claro. Y bueno, pues, o sea, la psicología tiene una gran riqueza que se puede vincular con muchos ámbitos, ¿no? Y dentro de estos ámbitos o ramas de la psicología, pues me interesa la psicología política, porque se vincula con temas que he trabajado pues muchos años. Y has de saber que ahorita está muy en boga la psicología política por la cuestión política electoral, que hay una gran preocupación de sobre el comportamiento de los electores, que es una cuestión que se vuelve muy candente, sobre todo en tiempos de que hay crisis, de que hay conflictos, de que hay serias rivalidades, no sé, el ambiente social está muy cargado y pues hay una gran incógnita, ¿no? De cómo es que votan las personas. ¿Y solo los electores o también los candidatos? Ah, bueno, claro. También la psicología política pues le preocupa mucho el comportamiento pues, de los políticos mismos, de los gobernantes, del gran riesgo de que lleguen al poder personas que tengan trastornos, patologías. Y bueno, pues esto viene, si ponemos un poco de historia, viene todo este auge de la psicología política, viene sobre todo cuando llegan al poder dictadores como Mussolini o como Hitler. Entonces, había una gran preocupación, intrigaba mucho saber, bueno, ¿cómo es posible que la gente haya apoyado? Porque, pues, sobre todo Hitler siempre se estuvo diciendo que él llegó por la vía del voto, ¿no? Siempre estuvo vanagloriándose que más de 13 millones habían votado por él, ¿no? Y entonces, y si tú ves las películas de ese entonces, o sea, es impresionante, por ejemplo, en los Juegos Olímpicos, ¿no? De Berlín. Las escenas. Tuve videos de esa inauguración
es impresionante el apoyo que había de la gente con Hitler. O sea, una fascinación por esta persona, ¿no? Total. Sí, 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 impresionante, ¿no? Y evidentemente, bueno, estuvo ligado a que, pues, en los primeros años, pues, el gobierno de Hitler sí sacó de la crisis a Alemania, ¿no? Pues, cuando él llegó había un desempleo muy grande, Una había gran una deuda, inflación, ¿no? sí, sí, inflación, o sea, llegó un momento muy crítico. Y en pocos años, o sea, sí levantó económicamente a Alemania. Claro. No, no todo era rollo, no todo era demagogia, sino que sí daba resultados. Pero al margen de eso, pues sí había una fascinación por la persona, un Y carisma, o sea, impresionante cómo la gente se entregó a él. Entonces, pues una serie de sociólogos o psicólogos, pues empezaron a estudiar este fenómeno de cómo es que la gente votó por una persona así. Pero casi todo ello se dio hasta después, ¿no? O sea, después del desastre, ¿no? O sea, obviamente, si hubiera habido una elección en el 45, pues nadie hubiera votado por él, ¿no? es correcto. O sea, aquí lo interesante es, bueno, cómo, y lo interesante de estudiar la psicología política es prever que puede haber un desastre, ¿no? No Claro. después del desastre, ¿no? O sea, después del desastre, como que sí es importante estudiarlo, ¿no? Como un sociólogo de la escuela de Frankfurt, que se llamó apellido Adorno, escribió un libro sobre la personalidad autoritaria. Y él habla de cómo en Alemania pre-nazi, pues sí había una serie de valores propensos a valores sociales, propensos a buscar tipo de mesías, ¿no? Mesías que salvaran, ¿no?, el país y demás, ¿no? Ujú. Siempre que hay momentos de crisis, ¿no?, Claro. muchos están buscando salvadores, ¿no? Salvadores, pues, incluso ahora se dice que ya El eh, hay, un, Mesías. hay un Mesías, ¿no? Incluso se Ah, habla que ya apareció un Mesías y demás, ¿no? Entonces, claro. siempre que hay momentos de crisis o de cambio, la gente está buscando Mesías. Así es. Entonces, ahí es donde llegamos al narcisismo, ¿no? Porque muchos aquellos que se creen Mesías o que la gente cree que son Mesías, sufren de este trastorno de personalidad narcisista o trastorno de narcisista de personalidad, ¿no? Claro. Ah, ya estamos entrando ahí en tema. Y ahorita, bueno, también, fíjate que cuando hablas de Hitler es muy interesante porque en el Museo de Memoria y Tolerancia, bueno, pues hay un tema ahí muy interesante, una gran exposición, una sala, un área muy importante dedicada precisamente a todo el tema del genocidio, ¿no? Nazi. Y por ahí, de hecho, está un radio, no sé si has tenido la oportunidad de verlo, que está repitiendo el discurso en donde se transmitía todos los días, porque les dan un Joseph Goebbels, que era un genio de ese tema, ¿no? Genio del mal. El genio del mal, ¿no? De la merca, de la mercadología, de la mercadotecnia, de todo cómo hace toda una influencia muy interesante. Y les dan un teléfono, un radio, que era la única estación que sintonizaba era la oficial, ¿no? Y ahí les repetían todo el tiempo el discurso nazi, todo el día. No había otra cosa. Somos la raza superior, somos los mejores, ustedes se merecen todo, vamos a alcanzar, vamos a conquistar, así que vamos a conquistar al mundo, ¿no? Muy interesante, ahorita vamos a ver un poco, seguramente nos compartirás otros temas, o sea, otros escenarios similares, ¿no? De cómo esta influencia mercadológica tiene que ver, porque, bueno, son dos grandes, pues, vinculantes, ¿no? O se vinculan importante en ese tema. Y este tema del narcisismo, ¿qué es esa figura? Pues fíjate, el concepto viene justamente de la mitología griega, ¿no? Que hace referencia a una persona que pues, se la pasaba viendo su reflejo en el agua, o sea, se supone que era alguien muy bello, ¿no?, muy hermoso, tanto que despreciaba a las doncellas, a las mujeres, ¿no?, que no les hacía caso por estarse contemplando, diríamos ahora en el espejo, ¿no?, de Exacto. lo bello que soy, ¿no? Y finalmente fue castigado por los dioses, ¿no? A, a, tanto a seguirse viendo, que hay una versión, ¿no?, que dicen, te quieres ver en el espejo, te quieres ver reflejado en el agua, pues sigue viéndote hasta que te mueras de hambre, ¿no? Hasta por inanición.
U otra versión de que, pues entonces, ahógate, ¿no? Estás viendo en el agua, ahógate, ¿no? Claro. Y entonces con eso, ¿cuál era el mensaje? Que pues los dioses, la moral pública, diremos, castigaba a aquellas personas ególatras que se admiraban en exceso, ¿no? Decía, creo que Aristóteles fue el que definió que el narcisismo no era amor propio, sino pasión desbordada por uno mismo, ¿no? Así la definió Aristóteles. Exactamente. ¿No? Oye, Entonces, en términos modernos diremos que el narciso es alguien que es demasiado ególatra, ¿no? Una persona muy centrada en sí misma, que llega a la soberbia, llega pues al desprecio de los demás, a la falta de empatía con los otros, ¿no? A que todo el mundo está en función de sí mismo. claro. Pero además creo que, bueno, por ahí el tema del narcisismo tiene esta característica, ¿no? De una, pues, sobrevaloración, una hiperadmiración a uno mismo, ¿no? Pero también genera por ahí, que es en donde yo, como más enfocado al tema de la política, el tema de una rivalidad, ¿no? De unas situaciones como de estos dos componentes entre la superautoestima y la rivalidad, y cómo se gesta esto en el tema político, cómo se gesta esto en el tema de las... Pues mira, antes de llegar al tema de la rivalidad, me gustaría ahondar más en el tema propiamente psicológico, ¿no? Porque digamos, el narcisista, pues, aparte de esta egolatría, aparte de esta arrogancia, es importante destacar, por ejemplo, es una gente que, bueno, además de que le gusta ser el centro de atención siempre, no reconoce sus errores, siempre culpa a los demás de sus errores, que es algo que, por ejemplo, ahorita que citaste a Goebbels, una estrategia de Goebbels era culpa a tus enemigos, culpa a tus rivales de los desastres que tú provocaste, ¿no? Claro. Si tú provocaste crisis, es culpa de tus enemigos. Si provocaste pobreza, es culpa de tus enemigos, ¿no? Culpa a los demás de lo que tú haces, ¿no? Entonces, el narcisista hace eso, ¿sí? El narcisista es alguien que, pues, él siempre es el mejor, él siempre es perfecto, y todos los demás siempre los ve con menosprecio, de alguien que son inferiores, es gente que, pues, es incapaz, ¿no? Que no, o sea, que es menos inteligente que tú. Entonces, esto eso es suena muy muy importante. actual, oye. ¿Cómo? Esto suena muy actual. Sí, sí, sí. Pues es que es algo humano, ¿no? Es algo humano que ha existido desde siempre, ¿no? Lo que pasa, como que hay situaciones que propician que emerjan con mayor fuerza este narcisismo. Porque, digamos, en sentido estricto, creo que todos somos narcisistas en algún grado, ¿no? En algún grado somos narcisistas porque pues, nuestra sociedad está basada en el individualismo, ¿no? Entonces, el individualismo pues, fomenta mucho el satisfacer tus deseos, ¿no? Satisfacer tu materialidad, satisfacer tus proyectos, pero hay gente, o sea, la gente que vive en sociedad, pues busca cómo coordinarse, cómo ayudar, cómo trabajar en equipo y demás. Pues el narcisista no, o sea, el narcisista quiere que todos trabajen para ti. ¿Sí? O sea, no acepta los objetivos, los proyectos, los deseos de los demás, y todos deben estar en función de uno mismo. ¿Sí? Entonces ahí es cuando ya se vuelve ya el narcisismo y luego pues, podemos abundar más cómo el narcisismo se puede volver algo, puede derivar en una sociopatía o en una psicopatía. Y si imagínate cuando llega al poder una gente así, ¿no? Es el caso de Hitler, ¿no? Que aparte de narcisista, pues era psicópata, ¿no? Claro. Pero a ver, para que lo entendamos así de claro, ¿en dónde está el tema de la psicopatía? O sea, ¿cuáles serían una característica, como las características básicas de la psicopatía para que nos entienda la gente que nos escucha, ¿no? Que veamos esos rasgos. Sí, cuando ya hablamos de un narcisista psicópata, es alguien que es muy calculador, alguien muy inteligente. Correcto. Que muchas veces puede ser carismático, él puede caerle bien a la gente y lo que él busca es manipular a la gente. O sea, como
es tan inteligente y tiene tanta confianza en sí mismo, entonces él está muy seguro de lo que él quiere hacer y puede lograr manipularlo para llevar a cabo sus proyectos. ¿Sí? Correcto. Ese sería un psicópata. El sociópata no, el sociópata como que es alguien más impulsivo y que incluso puede recurrir a la violencia, ¿no? O sea, es más instintivo en ese sentido, ¿no? El psicópata es más inteligente, es más maquiavélico, ¿no? Que es muy astuto. En cambio, el sociópata no, el sociópata como que está en un nivel más abajo, de que él trata más recurrir a la fuerza, se espera, él como que es tan inteligente y los otros son tan tontos, que se desespera y trata de forzar las cosas, ¿no? Para lograr sus objetivos. Sí, además el psicópata no siente remordimientos, ¿no? No tiene ningún empacho en decir, ay, pobre del otro o qué mal está yendo. No tiene ningún remordimiento de sus acciones, o sea, siempre está fríamente calculando sus pasos, Exacto, exacto. dando los sablazos, por decirlo de alguna manera, ¿no? Actuando, perjudicando, afectando al otro, pero no siente nunca un remordimiento, no percibe jamás que lo que esté haciendo está incorrecto y sigue buscando ese tema, ¿no? Además de, bueno, pues evidentemente esto, cero empatía, ¿no? Que como político, pues es una cosa terrible, ¿no? Claro. Sí, ahorita podemos ver algunos casos históricos, pero siguiendo abundando con el tema psicológico, Sí, sí. también se dice y bueno, pues tú eres más experto que yo en estos temas, se dice que el psicópata nace y el sociópata se hace, ¿no? O sea que el psicópata ya tiene un problema congénito en el cerebro, ¿no? Alguna alteración bioquímica, ¿no? Que ya determinó justamente ese comportamiento y que por lo mismo hace que ellos no sientan, ¿verdad? Que en el caso de Hitler, ¿no? Pues ahí la solución final, ¿no? Pues tienen que morir 11, o sea, su plan original que era, tenían que morir 11 millones Claro. de judíos y pues sí daba la orden, ¿no? Así como ve por los papas, ¿no? Sí, ya, ¿no? Que mueran, ¿no? Y ya así con una frialdad, ¿no? Con una tranquilidad, ¿no? Que solamente se podría explicar por alguien que ya perdió, bueno, que de origen ya tiene alguna alteración cerebral, ¿no? Claro, químico En correcto. cambio, el sociópata, justamente él sí siente porque él se fue haciendo producto de traumas, ¿no? De la niñez casi siempre, ¿no? Que afectaron su comportamiento y que derivaron en esa patología, ¿no? Más bien de eventos traumáticos. Exacto, ¿no? Entonces, eso ya en términos políticos tiene tiene una gran repercusión, ¿no? Porque es justamente en el poder un psicópata actúa muy diferente a un sociópata, ¿no? Entonces, quizás sea un poco la diferencia entre Mussolini y Hitler, ¿no? Pensemos. Hitler pues fue mucho más malvado que Mussolini, ¿no? O sea, Mussolini pues sí, pues él, digamos, de alguna manera sus traumas personales determinaron que terminara odiando a los comunistas, ¿no? Porque él era comunista, ¿no? Claro. Pero tuvo problemas con ellos y luego ya se salió y como que se quería vengar, ¿no? De ellos, ¿no? Y entonces yo veo ahí un comportamiento más sociopático, ¿no? En cambio Hitler no, era más psicopático, fue más malvado, implantó un sistema totalitario, ¿no? En cambio Mussolini pues era más pues medio populista, ¿no? O sea, que el populismo y el fascismo tienen ahí algunas cercanías, ¿no? Entonces Mussolini no era tan radical como fue Hitler, ¿no? Que era más pragmático, ¿no? En cambio Hitler sí era muy radical, ¿no? Estaba a la orden y se cumple porque se cumple, ¿no? Aunque fuera algo irracional, ¿no? Totalmente. Por suerte no todos cumplieron sus propósitos, ¿no? Ya ves que al final él dio la orden de destruir todo, ¿no? Cuando se fueron de Francia, que ya que destruyeran París, ¿no? Ya nos sacaron de aquí, destruyanlo, ¿no? Claro. En cambio, pues no le cumplieron ese capricho, ¿no? Mussolini no fue tan radical en ese sentido, ¿no? Lo que Oye, no quiere decir que haya sido peligroso, ¿no? También muy peligroso sí, claro, y claro, muy claro. malvado, ¿no? No es que no haya sido de altos alcances, ¿no? Pero fíjate que cuando dices que
Ahora hablabas de estas diferencias o de qué puede parecerse el tema de la sociopatía con la... ay, eh, con el populismo. con el populismo. Compártenos un poco en ese tema. Pues sí, porque mira, hay algunos parecidos, porque mira, el líder populista también es muy carismático. Suele ser muy carismático. Y por carismático no se debe entender como alguien que sea bonito o que sea agradable, sino por carismático se debe entender a alguien a que la gente le reconozca alguna cualidad extraordinaria, ¿no? Que lo admire por algo, ¿no? O sea, porque es muy buen orador o porque se dice muy honesto, ¿no? O porque a lo mejor es muy capaz, no sé, pero la gente lo sigue porque le reconoce algo, ¿no? Entonces, Claro. carisma es una atracción y una seducción. Entonces, en ese sentido, pues los populistas y estos dictadores como Mussolini o Hitler se parecen, ¿no? Porque comparten ese rasgo de ese liderazgo carismático, pero digamos puede haber otros que no son ni populistas ni fascistas, que también puedan ser carismáticos, ¿no? Sí, claro. O sea, gobernantes que digamos sean democráticos, ¿no? Entonces ellos pueden ser también carismáticos. Pero pues hay otras cualidades como es la concentración del poder, por ejemplo. Tanto el fascista como el populista tienden a concentrar el poder, tienden a perpetuarse en el poder o prolongar su cargo más allá de cualquier límite constitucional, ¿no? Claro. Entonces ahí sí, eso sí ya marca la diferencia con otros gobernantes democráticos que no son de esa manera. Sí, que pudiendo ser carismáticos no se vuelven fascistas, no se perpetúan en esa historia, ni hacen esa concentración de poder tan marcada, ¿no? Exacto, exacto. Entonces, imagínate qué delicado es que llegue al poder gente que tenga esa ideología o esos propósitos y que aparte, y está muy asociado que sean narcisistas, ¿no? Muchas veces ya fueron, gracias a que fueron narcisistas, gracias a que tuvieron una confianza excesiva en sí mismos. Fíjate, otra característica del narcisismo es tener así como planes grandilocuentes, ¿no? Claro. Como Hitler, ¿no? Que quería el Reich que durara 1000 años. O Mussolini, que quería hacer nuevamente el Imperio Romano, ¿no? O sea, el narcisista como que siempre tiene planes grandilocuentes basada en esta excesiva autoestima en sí mismo. Alejandro Entonces, Magno caería ahí. pues podría ser. Pero casi siempre yo estaba pensando en gente como Nerón, por ejemplo, ¿no? Para mí Nerón es un narcisista clásico porque él justamente él quería, pues también tenía planes grandilocuentes y también concentró el poder y despreciaba mucho los poderes constitucionales que tenía Roma y ya ves que se volvió muy destructivo, ¿no? O sea, él destruyó Roma porque quería hacer otra a su imagen y semejanza, ¿no? Así Y es. le echó la culpa a los cristianos que habían sido, ¿no? Y a todos sus enemigos políticos, ¿no? Entonces, por ejemplo, ese es un ejemplo clásico. Pues, Hitler mismo que mencionábamos. Sí, Y así, ¿cómo? Porque Alejandro Magno, por ejemplo, pues quería conquistar el mundo, ¿no? Para ponerlo Sí, sí, sí. de su madre. Pero hay varias historias, varias versiones de la historia que dicen que coinciden en que en realidad no aplastaba a los pueblos, no los sometía, que podría ser un rasgo, ¿no? Quizás de esa grandilocuencia. Sí, pero acuérdate, había un culto, fíjate, hay un culto a la personalidad, ¿no? Que también es algo que comparten populistas, fascistas. Alejandro Magno, ya ves que donde llegaba le ponían Alejandría, ¿no? Claro. O sea, refundaba ciudades y le ponían Alejandría, ¿no? O sea, ahí se ve el culto a la personalidad. Es correcto. Oye. Entonces, fíjate, ese es un detalle importante, el culto a la personalidad. Claro. Sí, es súper importante el tema de cómo se van tratando de perpetuar a través de este tipo de cosas, ¿no? De personificar sus propios escenarios, sus ciudades y sus gobiernos, ¿no? Sí, sí. Y luego fíjate, la otra cara de la moneda, porque
pues si un narcisista llega a triunfar, llega así a tener mucho poder, pues no solamente es por él mismo, ¿no? Sino por quien le cree, ¿no? O sea, o sea, si tú tienes un amigo y te dice, oye, vamos a fundar una gran corporación, y te dice grandes planes y te convence, bueno, y si funciona, qué bueno, pero si no funciona y pierdes todos tus ahorros, pues también fue culpa tuya, ¿no? De haberle creído, ¿no? En sus Claro. planes grandilocuentes, ¿no? Porque pues son tan fantasiosos que pues, cualquier otra persona diría, no, pues no creo eso, no lo veo viable, ¿no? Pero ahora fíjate, por qué la gente podría creerle a alguien así muy fantasioso? Esa es una buena pregunta. Pues porque puede tener muy baja estima, ¿no? Puede tener muy baja estima y mucha gente está esperando que le digan qué hacer, ¿no? Cuando tienes baja estima, pues piensas que lo que tú haces pues, no tiene ningún valor, que no tiene mucho sentido estar haciendo cosas, pero pues, a lo mejor si alguien me propone algo, ¿no? Pues, a lo mejor sí lo sigo, ¿no? Entonces, sí, el narcisista se caracteriza por tener un gran poder de convencimiento. Entonces, te puede convencer para que sigas sus objetivos, ¿no? Pero fíjate qué interesante esto que dices, porque en realidad es una mezcla perfecta, pues como en muchas de las patologías que existen, pero bueno, pensando por ejemplo en el tema de una adicción, cuando una persona tiene una adicción a una sustancia o a una situación, normalmente cuando es una situación que afecta a toda la familia y la familia se vuelve codependiente, es decir, entra en una dependencia de esta situación adictiva o de la compulsión de la persona. En el tema del narcisismo político, el narcisista obviamente pues quiere todo para sí, todos los reflectores, está buscando tener literal control y poder. Y en la política es una situación pues muy frecuente, ¿no? Que hay control y poder. Entonces ya en sí el escenario político es favorable para esto. Pero ¿cómo es que está incidiendo entonces en esta gente, como dices, con baja autoestima, que necesita de esta situación, ¿no? O sea, ampliamos un poco en ese sentido, es decir, ¿qué pasa con estas personas? Porque en la relación amorosa ahorita podemos dar un poco más de detalles, ¿no? Pero la parte política, ¿qué es lo que está viviendo el elector en ese sentido? Es que mira, si a la baja autoestima le agregas la necesidad, no tengo trabajo, ¿no? O sea, tengo pues, muchos apremios económicos. Entonces, mira, se genera una relación pues, de dependencia entre el líder populista o fascista y el elector y los ciudadanos, ¿no? Porque el líder populista pues, necesita la masa que lo apoye incondicionalmente. Tiene que ser una lealtad ciega Claro. a lo que ellos van a hacer, aunque pueda parecer en un sentido estricto muy irracional, ¿no? Cosas como la guerra mundial, ¿no? O sea, si había algo irracional, era hacer una guerra mundial, y Claro. tan irracionales que muchos militares, gente del círculo de Hitler le decía, pues es que esto va a generar una conflagración mundial. ¿Y qué? El otro dice, bueno, ¿y qué? ¿No? O sea, no hay de otra, ¿no? No pasa nada. Entonces, hay una relación de dependencia porque el líder pues necesita seguidores, necesita soldados, necesita gente que le trabaje, ¿no? Claro. Y sobre todo, sabes que el necesita alguien que lo admire, ¿no? Que le esté diciendo, hijo, tú eres lo máximo, ¿no? ¿No? O sea, fíjate, eso es bien interesante. Que lo valide y lo convalide. Ajá, y eso es bien interesante porque muchos dirían, bueno, si tú tienes tanta autoestima, si tú tienes tanta fe en ti mismo, ¿por qué necesitas que te admiren? ¿No? O sea, Claro. si yo soy muy bueno, no necesito que me lo digan que soy muy bueno, ¿no? Sí, no Pero tiene bueno, necesidad. pero el narcisista sí. O sea, el narcisista sí necesita que le digan que es muy bueno. Sí necesita ser el centro de atención, porque imagínate que alguien que se basa en una propaganda sistemática, que le hicieran el vacío, ¿no? Por ejemplo, si a mí no me gusta lo que está diciendo,
pues yo le apago, ¿no? Le cambio de canal, ¿no? Y yo soy dueño de un medio de comunicación, pues no lo transmito, ¿no? O sea, que a mí no me interesa, ¿no? O sea, yo no creo lo que él diga, ¿no? Imagínate que todos los medios de comunicación, la gente dijera, no, pues a esa hora yo le quito, le cambio, ¿no? O no lo paso, ¿no? Claro. A nosotros, a ti o a mí o cualquier otro, no pasaría nada, ¿no? O sea, el país seguiría trabajando, el mundo no dejaría de dar vueltas, ¿no? O sea, no, pero para el narcisista sería la muerte, ¿no? Es como en cualquier persona, ¿no? Si no la invitas a tu casa, no la invitas a ninguna fiesta, lo aíslas, es la muerte para un narcisista porque dejaría de ser el centro de atención, ya no habría quien lo admirara y le dijera, oye, qué bueno estás, ¿no? Claro. Entonces, hay una relación de dependencia donde, en última instancia, para mí, el narcisista es muy codependiente y en el fondo es muy inseguro. Si te pones a ver, hay mucha inseguridad en el fondo de un narcisista. Sí, claro, desde luego. O sea, a mí me parece, coincido en eso contigo, desde la parte terapéutica, pero bueno, lo puedo percibir también desde un análisis breve político, ¿no? Yo veo a estos personajes, y ahorita entraremos en algunos ejemplos, ¿no? Ya tú nos vas a ir llevando de la mano para que, no sé, Donald Trump, tú ve cómo actúa Donald Trump y así es como anillo al dedo. Pues yo lo veo en otros también, ¿eh? Sí, que los tenemos muy cerca. Sí, claro. No, y allá, ¿eh? O sea, yo veo al buen Biden también como muy, muy narcisista. Yo creo que, no sé qué tanto, pero a ver, tú me dirás, ¿no? Como revisando un poco, ¿qué porcentaje de los políticos que llegan a un nivel determinado, ¿no? Quizás de presidencia, quizás de gubernatura, quizás de, no hablemos de los reyes, ¿no? Eh, ¿Qué porcentaje en el mundo de la política podría ser como que, estaría muy interesante hacer un estudio muy puntual, ¿no? Para ver qué tanto hay, qué tanto narcisismo existe o qué tantos narcisistas hay. Pues sí, como en el mundo del arte, del mundo artístico, ¿no? El mundo deportivo. Yo te diría que pues, hasta cierto punto es obligado ser narcisista, porque si tú estás conduciendo a un equipo, ¿no? Si tú vas a ser candidato, ¿no? Uh-huh. Y pues como todo, ¿no? Siempre hay un nivel de incertidumbre, ¿no? Que puedes ganar o puedes perder. Claro. A lo mejor si tú asumes un análisis muy racional, pues decir, bueno, pues puede ser, o a lo mejor sí, o a lo mejor no, pues te van a ver inseguro y nadie te va a apoyar, ¿no? En cambio, si tú como candidato, no, sí vamos a ganar, estoy seguro, ¿no? Creo que somos los mejores en esto y esto y esto. Aunque no lo fuera, pero si tú les infundes esa seguridad a tu gente, pues llevas mayor probabilidad de ganar que si no se le infundes, ¿no? Entonces sí es necesario ser narcisista hasta cierto punto, ¿no? O sea, sí tener mucha fe en sí mismo, mucha seguridad, ¿no? Y poner en el centro de la atención tu persona, tu campaña, ¿no? Si quieres que tenga éxito. Pero una cosa es eso y otra cosa ya es otros grados de narcisismo, ¿no? Porque ya un narcisismo muy avanzado, muy desarrollado, ya no le importa o sea, tú llegas al poder, ¿no? Ya ganaste, Y te olvidas. pero ya no me interesa. O Claro. sea, es cuando ella saca ya tu lo narcisista real, ¿no? No me interesa ya las necesidades de los demás, ni lo que opinen, ni nada, ¿no? Se va a hacer lo que yo quiera, aunque sea irracional, ¿no? Si yo llego a un cargo y quiero hacer un puente donde no se necesita y lo haces porque lo haces, pues ya ahí está una consecuencia negativa de ese narcisismo, no más porque quieres hacerlo, no quiero tener una gran obra, no quiero una gran obra que lleve mi nombre, ¿no? Claro. Que deje muestra de que yo hice algo, aunque no sea necesaria, ¿no? Así es. Y Y o que implique problemas, que le perjudique a la gente y demás. Si claro. no me interesa, pues ahí está una consecuencia del narcisismo. Fíjate que en el tema de, ahorita tocas un punto que es muy interesante respecto a esta característica del narcisismo, que es que buscan ser admirados, ¿no?
en las relaciones de pareja y en las relaciones de liderazgo, en el trabajo, es sumamente importante sentir admiración por tu jefe, ¿no? Por el líder, incluso por tu pareja. O sea, creo que es una de las cosas que debe ser más importantes en una vinculación emocional, en una vinculación laboral, el tema de la admiración, que otras algunas, pienso yo, pero estamos hablando de política, pero quiero traducirlo a ese escenario, que es cómo esa admiración puede para ti y para el otro volverse un problema, ¿no? En donde la admiración, pues, es un estado o una idea de quiero parecer, ¿no? Tú me inspiras, eres una figura, tienes características que yo quiero emular, ¿no? Que yo trato de asemejar a ello, o que como las tienes y a lo mejor en mi baja autoestima pienso que no las alcanzo, pues contigo me basta, ¿no? Claro, sí. Qué bueno que comentas eso porque, pues mira, el narcisismo está presente en todos los ámbitos, ¿no? O sea, nosotros nos hemos concentrado en un ámbito más político, que era Claro. el tema, ¿no? Finalmente, pero es importante que la gente sepa que el narcisismo puede estar en todos lados, que también muchos podemos ser narcisistas sin saberlo, como la bipolaridad, ¿no? Que era un fenómeno muy antiguo y muy recurrente, pero no se sabía, ¿no? No se conocía bien, no se había diagnosticado y pues mucha gente requiere tratamiento, ¿no? Porque tiene una bipolaridad muy desarrollada, ¿no? Entonces el narcisismo puede estar en todos lados, muchos podemos ser narcisistas sin saberlo. Claro. Ahora, ¿qué tanto puede ayudar o qué tanto se manifiesta en estas relaciones de pareja? Pues ahí sí te diría, bueno, que haya una admiración en sí mismo no necesariamente es narcisismo. Si nomás es de un lado, sí, pero en una relación de pareja debe haber una admiración mutua, ¿no? Ese es el ideal. O Pero sea, normalmente el narcisista en la pareja, igual que en la política, fíjate qué interesante, es que sí es muy, muy puntual como lo mencionas. En la pareja como en la política, el narcisista solo busca ser admirado. O sea, no le interesa admirar al otro, busca utilizarlo. Y mientras más saque provecho, que ahí es el ejemplo claro del narcisismo político, ¿no? El político saca provecho, saca raja de la gente que gobierna. claro, y en la relación de pareja, pues sí la hay y es algo patológico, ¿no? Porque ¿No? la persona a la que admiran pues, se va a aprovechar del otro para explotarlo, ¿no? Incluso para ser mantenido, para mantener dependencia emocional y chantajes, etcétera, etcétera, ¿no? Claro. O sea, que lo haya no quiere decir que esté bien, ¿no? Pero de que lo hay, ¿no? O sea, y muchas relaciones de pareja se dan con base en ese tipo de patología, ¿no? Desafortunadamente así es. Pero no debería ser así. No debería, claro, claro, por supuesto. Y en el tema político, cuando hablamos de cómo, ¿qué percibes tú, qué has visto tú, por ejemplo, de esta época de Hitler y de Mussolini, comparado con hoy, los medios de comunicación, cómo inciden? Porque tú dices algo muy interesante, ¿no? Si yo le apago y no lo veo y no lo sigo, pues probablemente eso tendrá que ver con el tema de lo que el narcisista percibe. Pero los medios pues son un cuarto poder, ¿no? Históricamente, yo ya creo que a veces hoy día es el primero, porque pues te bombardean y te llevan y te llevan y te llevan y te llevan a escenarios sumamente fuertes, ¿no? Pero ¿a qué voy con esto? ¿Qué diferencias, por ejemplo, en el tema mediático encuentras y cómo podríamos hoy en realidad apagar a esta figura narcisista de la política y de los políticos ante medios de comunicación tan incisivos, invasivos y tan dominantes, ¿no? Y claro, hay una gran diferencia ya entre en la época de Mussolini y Hitler, donde era el radio y el cine, los principales medios de comunicación, que los manejaron magistralmente, ¿no? Sí, claro. Sobre todo la construcción de estereotipos. O sea, si tú veías películas de esa época de los nazis, siempre era un señor grande, judío, mucho rico, empresario, el malo, y una muchacha güera, joven, la mala, digo la buena.
Claro. Entonces el malo abusaba de la buena, ¿no? Siempre, ¿no? Entonces era el judío el malo y la muchacha que no era judía era la víctima, ¿no? Entonces, todos esos estereotipos los manejaban muy bien y obviamente así convencieron a la gente, ¿no? Claro. Persuadieron muy bien de que los judíos, primero que eran los más ricos del mundo, que había una conspiración judío-comunista para dominar al mundo, ¿no? Igual los populistas siempre hablan de la élite corrupta, ¿no? La mafia en el poder, ¿no? Así, son los malvados, ¿no? Que quieren dominar y explotar a los pobres y demás, ¿no? Pues todo eso se crean estereotipos y los medios lo difunden. Claro, ahora es más poderoso porque hay redes sociales y demás, Uy, sí, claro. ¿no? Entonces sí, o sea, justamente los narcisistas políticos tienen esos medios como nunca antes. Sin embargo, la gran diferencia a la época anterior a la hora es que los ciudadanos tenemos también medios para contrarrestar eso, ¿no? Entonces, no es una acción ya meramente unilateral, sino que por suerte hay medios para contrarrestarlo. Okay. Entonces, llegamos al tema del conflicto, ¿no? Que tú mencionabas al principio. ¿De rivalidad? Ajá. Sobre todo, así como hay bipolaridad como una patología personal, hay una bipolaridad social, ¿no? Entonces, en México, como en todos los lugares donde hay tipos regímenes populistas o no se diga fascistas, hay una bipolaridad, ¿no? Claro, los fascistas, como llegaban al totalitarismo, pues arrasaban con el otro polo, ¿no? O sea, no dejaban manifestarlo, ¿no? Y liquidaban al otro polo. Pero en estos regímenes populistas, sí hay la polarización social es un modo de ser. ¿Por qué? Porque siempre hay la élite y el pueblo, ¿sí? Entonces, no hay un punto medio, ¿no? O eres de la élite corrupta o eres del pueblo virtuoso, bueno, ¿sí? Pero, ¿y qué pasa entre los dos, ¿no? Pareciera que no hay No hay claroscuros, que solo hay arriba y abajo. no hay puntos medios, ¿no? O eres de los malos o eres de los buenos, ¿sí? ¿Y quién decide quién es el bueno y quién es el malo? Pues el líder, ¿no? El que está arriba, ¿no? Si tú eres el pueblo, si estás contra mí, no eres el pueblo, ¿no? Pues él define quién es el pueblo. Claro. Como si el pueblo fuera una entidad así abstracta, monolítica, que pensaran todos igual, ¿no? Cuando sabemos que no es así, ¿no? O sea, en la vida real, de entrada, el pueblo es algo mítico, no existe. Lo que existen son ciudadanos y los ciudadanos piensan de muy diversa manera. Somos muy plurales, ¿no? Pero fíjate qué interesante esto que dices. Yo te platicaba ahora, bueno, más o menos estaba estudiando y compartiendo algunas cosas, pero yo veo una situación que genera mucho y que da más narcisistas, o sea, que el narcisismo crece hoy. ¿Por qué? A lo mejor estoy equivocado, pero percibo un tema ahí de el famoso Estado-Nación anterior ha tendido a desaparecer como existía, aunque hay algunos que están tratando de volverlo a encontrar y todo este tema, ¿no? Y volverlo a establecer. Pero quiero decir, el Estado-Nación como tal, en donde el ciudadano tenía que ser el modelo y tenía que cubrir ciertas características y toda esta historia, ha pasado al tema como que el Estado le ha dado a los medios y a los grupos de dinero el poder y el mercado impera, ¿no? Y en el mercado, ante el mercado, lo que impera y lo que más funciona es la imagen, ¿no? Ya no tienes que ser un ciudadano forzosamente con características determinadas, sino tienes que ser una persona que luzca, que tenga una imagen llamativa. Y lo vemos con los chicos adolescentes hoy, y con los jóvenes y los no tan jóvenes, que de pronto vivimos ese escenario en donde queremos construir imágenes narcisistas, ¿no? Entonces, no sé cómo ves tú este tema. Bueno, es cierto lo que señalas por los estereotipos que se forman. Por esos estereotipos. Que fomentan, pues, lo egocéntrico, el ego, ¿no? De las personas, de que se arreglen bien, que gasten mucho en su vestimenta, ¿no? Claro. O sea, y por una cuestión por valores de la sociedad de consumo, ¿no? La gente compre y
Sobre todo están en boga todas las operaciones estéticas, ¿no? De que tiene que operarse todo, ya lo más inimaginable, ¿no? Hasta si sudas o no sudas es malo, ¿no? Wow. O sea, todo eso efectivamente sí es como un rasgo muy de la sociedad actual, Claro. promover ese tipo de narcisismo, ¿no? Efectivamente, ¿no? Sí hay en ese background cultural que nos rige rasgos narcisistas por razones mercantilistas, ¿no? Efectivamente. Ese es otro tipo de narcisismo, ¿no? O narcisismo, le llamamos narcisismo mercadológico, Y que no sé incide, cómo llamarlo. y que, claro, y que incide, pues al final del día, digo, somos un ecosistema perfecto, quiero decir, pues incide, ¿no? La política no está exenta de esto, y incluso los políticos hoy entran y son parte de este narcisismo mediático, de redes y de todo, ¿no? Que más ayuda. Entonces, bueno, cerrando un poco la idea, creo que vamos vinculando como todo que expones y que traes a la mesa, que me parece maravilloso, el narcisismo político, que lo defines perfecto y cómo va siendo, no solo en el propio narcisista líder único, sino que cómo va generando más narcisistas con una posibilidad de que pues, sean más los que lleguen narcisistas, ¿no? Claro. Efectivamente, la sociedad capitalista promueve ese narcisismo de mercado, pero el narcisismo político como que tiene otra raíz. O sea, el narcisismo político, su raíz más bien es que hay dirigentes que se aprovechan de gente que no es narcisista, ¿sí? Que más bien está buscando, o sea, que está más bien como en un estado, no usted usa la palabra su desarrollo, sino como un estado de dependencia con relación a temas políticos públicos, ¿no? Es, por ejemplo, ¿no? Y aquí en México es muy clásico, ¿no? Si hay algún problema con el agua, algún problema en la calle, con las banquetas, con la coladera, con la luz, en fin. Siempre estamos diciendo pues que lo resuelve el gobierno, ¿no? Que lo haga otro, llama al gobierno, llama al funcionario, llama al delegado, llama, etcétera, ¿no? O sea, en México, pues la gente tiende a delegar en otros asuntos que a lo mejor le podrían competir, ¿sí? Que podría de alguna manera enfrentarlos, pero más bien tiendes a delegarlo, ¿no? Entonces, como todo lo público se delega, que no viene el de la basura, pues tiras la basura en la calle, ¿no? Que lo recoja el servicio de limpia, ¿no? Entonces, el narcisista se puede entronizar porque el que depende de él, pues, o sea, busca a alguien que le haga las cosas, digamos, ¿no? Claro. Entonces, sí, yo lo resuelvo, pero a cambio de que me sigas fielmente, ¿no? Sí, mi comentario... Una lealtad absoluta, que es lo que busca el narcisista, que haya una lealtad absoluta a él. Me lo debes, me debes, entonces tienes que ser leal a mí. Sí, yo exponía más bien el tema de cómo este creciente narcisismo en todos los niveles y a todas las edades, pues va a generar una posibilidad de que los políticos lleguen, o sea, de que los políticos que lleguen, pues sean narcisistas, ¿no? O sea, ¿no? Sí, es lo que comentábamos, que para que tú llegues al poder, pues sí tienes que tener un narcisismo desarrollado. Claro. Pero puede ser un narcisismo calculado o puede ser un narcisismo que ya sea una patología. Claro. Hay como un narcisismo calculado, es de que yo sé que tengo que ser así para llegar al poder, ¿no? Pero a lo mejor algo que tú lo hiciste calculadamente ya se vuelve una patología, porque cuando llegas al poder ya realmente explotas todo ese narcisismo a tu favor y ya no te interesa el bien público, te interesa el bien privado, ¿no? Sí. Yo les diría mejor que no busquen ser narcisistas ni poquito, mejor que sean con una autoestima alta, que sean buenos líderes y que generen admiración, pero no utilicen, o sea, evitar la palabra a mí ya me trae como una connotación de carga, ¿no? Pero fíjate, compártenos casos históricos, mi querido Enrique, porque estamos en buen tiempo todavía, pero para que nos vayas regalando casos, ya nos platicaste algunos, pero danos más casos históricos. Bueno, pues no sé qué tan histórico nos podríamos ir,
pero me gustaría más algo que sea presente, ¿no? Como te decía el caso de Donald Trump. Ok. Para mí el caso de Donald Trump es muy paradigmático del narcisismo, porque pues él tenía rasgos populistas, ¿no? ¿Qué es un rasgo populista? Bueno, el populista pues reniega del sistema, ¿no? Dice, no, todos son, o sea, como dicen, es antisistema, ¿no? O sea, toda la élite es corrupta, el Congreso es un organismo autointeresado, no responde para sus propios fines, el pueblo no está representado ahí, Pero los si el diputados. Congreso me sigue, entonces es bueno, pero si no me sigue, entonces es malo. Claro, claro, ¿no? Y van desde que si yo gano la elección, fue buena, si yo la perdí, me hicieron fraude, ¿no? Ah, O sea, cuando se habla de cuestiones electorales, pues si tengo el resultado favorable, pues entonces la autoridad electoral funcionó correctamente, pero si no, no. claro, o sea, y tiene planes grandilocuentes de que es que quería hacer, hagamos grande a América otra vez, ¿no? ¿no? Hagamos Claro. Estados Unidos grande otra vez, ¿no? O sea, tenía planes que sabemos que son delirantes porque pues, él se refiere a una situación pasada, ¿no? Algo mítico, ¿no? De cuando Estados Unidos era todopoderoso y todos le tenían que serían someterse, ¿no? Y olvidándose que ya es un mundo multipolar donde hay otras potencias, ¿no? Como China, ¿no? Como Claro. Alemania, en fin, que pues ya el mundo ya no es a imagen y semejanza de Estados Unidos, ¿no? Sino que ya hay otros países que en muchos aspectos están más desarrollados que ellos, ¿no? Claro. Sin embargo, bueno, pues él detectó que parte de su electorado estaba añorando esos tiempos, ¿no? La nostalgia por ese tiempo pasado, ¿no? Imagínate todo lo que es el cinturón de hierro ahí del medio oeste norteamericano, por ejemplo, los que viven en Detroit, ¿no? Michigan, ¿no? Que añoran esos tiempos donde la industria automotriz era la más importante, ¿no? Los carros norteamericanos pues marcaban la pauta, ¿no? Tecnológica, de estatus, etcétera, ¿no? Claro. Oye, ¿y qué otros casos actuales tienes por ahí que veas? Pues o sea, los populistas, por ejemplo, de Bolsonaro en Brasil, por ejemplo, ¿no? Bolsonaro en Brasil también es otro populista, ¿no? Que también se aprovechó también, fíjate, algo interesante de los narcisistas es que detectan muy bien las creencias, los prejuicios de la gente, ¿no? Para poder aprovecharse de ellos, ¿no? ¿Solo los Entonces, populistas podrían ser narcisistas? ¿O la no, monarquía no, también podría ser? no, pues, el narcisismo puede ser cualquier gobernante, ¿no? O sea, es algo interesante, ¿no? Lo que pasa en los populistas se nota mucho, ¿no? Porque Ok. el populista promueve el culto a la personalidad, ¿no? De que solo yo soy el dueño de la verdad, ¿no? Oiga, señor presidente, pero sabe que aquí hay esta situación, no, no, están equivocados, ¿no? O sea, es una fake news, ¿no? La verdad yo la tengo, ¿no? O sea, el populista, y más si es narcisista, que siempre lo es, pues él es dueño de la verdad, Claro. él dice lo que realmente sucede, todo lo demás es un invento, ¿no? Y en los Entonces, estados monárquicos, ¿ves este fenómeno narcisista? pues acuérdate de Luis XIV, el Estado soy yo, ¿no? Famosa frase, ¿no? Claro. Sí, fíjate, los reyes franceses eran un caso muy claro de narcisismo. Napoleón Bonaparte, ¿no? Tenía su buen Otro tenía su caso así, otro caso muy paradigmático, ¿no? De narcisismo, Napoleón, ¿no? O sea, simplemente todos los gobernantes que hicieron grandes obras para que fueran recordados en la historia. Claro. Si te pones a ver, fíjate, ve el caso de México, ¿no? Si quieren hacer obras faraónicas, muy grandes, que reflejen, ¿no? La grandeza de un gobierno, cuando a lo mejor las obras más importantes no son necesariamente las más grandes, ¿no? Hay una infinidad de obras pequeñas que no se ven, simplemente el mantenimiento del drenaje, ¿no? Sí, claro. Si te fijas, ningún gobernante quiere hacerlo porque no se ve, ¿no?
¿quién va a decir, quién va a recordar? Pues es que le dio mantenimiento al drenaje de la Ciudad de México? Es muy raro, ¿no? Porque es una obra subterránea que no se ve. Pero justamente por no hacerse, estamos llenos de socavones y, ¿no? O sea, todo el tiempo ves que se dilapida el... baches, hoyos, socavones. Exacto, ¿no? Entonces, pues eso es contrario al narcisismo porque eso no permite la admiración pública. En cambio, si yo hago un gran edificio, un gran aeropuerto, un tren, así, una gran refinería, pues mira, es muy grandota, qué buena obra, ¿no? Y te pones a pensar, ¿y realmente es necesario? Si hubieran querido hacer una magna obra realmente y pasar a la historia, yo hubiera hecho un acueducto, ¿no? Ponte a ver todo el agua que hay en el sur y que falta en el norte, ¿no? ¿Por qué no hago un acueducto o acueductos que eviten que haya más inundaciones cuando llueve en el sur y llevas el agua a donde falta, ¿no? Claro. ¿Con qué dinero? Pues con el dinero del norte. A ver, en el norte hay capitales, hay inversiones. Les dices a los inversionistas del norte, oye, ustedes necesitan agua, allá necesitan empleo, necesitan trabajo, necesitan inversiones. Pues inviertan en el sur y se genera un acueducto que va a llevar el agua donde se necesita, ¿no? Es una obra magna que se tendría que hacer. Pero bueno, no se les ocurrió hacerlo, no sé por qué. O más bien, si te fijas, el narcisismo político aquí en México ha promovido una bipolaridad entre el norte y el sur, ¿no? Sí, frecuentemente. ¿No? O sea, el país está dividido, o sea, geográfico, regionalmente está dividido por la política, ¿no? Que los divide, ¿no? Cuando deberían estar vinculados, ¿no? Porque somos un solo país, ¿no? Claro. Pero fíjate, el narcisista vive del conflicto, vive de generar tensiones, de rivalidades, ¿no? Si quiero que me siga lealmente alguien para garantizar que me va a seguir, porque yo desconfío, porque a lo mejor nomás me está dando el avión, ¿no? Mucha gente, o sea, toda esta cultura narcisista promueve mucho la servidumbre, ¿no? Que sea, o sea, que le digas sí a todo, ¿no? Claro. Y entonces, a lo mejor nomás me está dando el avión, ¿no? ¿Para qué? Pues para tener su trabajito, su pequeño trabajo, su pequeño poder, ¿no? Entonces, no me da el avión. ¿Cómo garantizo que es real? Pues generando conflictos, ¿no? O sea, ¿qué es lo que une a los que me van a seguir? Que hay un enemigo común, ¿sí? Mira, hay el enemigo del pueblo, ¿sí? Entonces, necesitamos unirnos para combatir al enemigo del pueblo, ¿sí? Claro. Entonces, el narcisista también va a promover que haya un enemigo común al cual hay que combatir. Y yo sé cómo hacerlo, me tienen que seguir. Conflicto y enemigo común. ¿Cómo? Conflictos y enemigo común. Ajá. Enrique, es un tema maravilloso, hombre. Si podríamos seguirnos, pero estamos cerca. Se acaba el tiempo, se acaba el tiempo. Haremos otro programa si me regalas el tiempo y me regalas tu confianza y tu expertise. Haremos otro programa y vamos vinculándolos por ahí. Y bueno, pues dinos tus redes, dónde van a verte cotidianamente y dónde pueden consultarte y visitarte. Bueno, pues, qué bueno que ves la oportunidad, ¿no? De promover mi programa, ¿no? Sabes que tenemos un programa que los miércoles de 13 a 14 horas. Excelente programa. Que se llama Contrapunto TV y tratamos diversos temas. Recientemente estamos en un ciclo espiritualista, psicológico, pero nunca sabemos qué tanto dura este ciclo. Pero tratamos diversos temas, ¿no? De temas políticos, de crítica social, ¿no? Alguna vez tratamos este tema del narcisismo hace ya algunos años, ¿no? Y bueno, pues la idea es seguir esta vertiente, ¿no? Psicológica, espiritualista. Contrapunto TV. Contrapunto TV, pues ahí nos pueden ver y también hay una página en Facebook que es Contrapunto TV y un correo electrónico que es Contrapunto TV, ¿no? Y Twitter y en Twitter también hay Twitter también de Contrapunto TV, ¿no? Así es. O sea, busquen Contrapunto TV en Facebook y ahí van a encontrar una página y también pueden enviar un correo a contrapuntotv@yahoo.com. Pues ya lo saben, no se pierdan todos los miércoles de 1 a 2 de la tarde
Contrapunto TV. Enrique Villarreal es un hombre, les digo, pues con una expertise, con una capacidad, muy estudioso y que comparte temas maravillosos. Y desde el ámbito que lo haga, vamos a aprender siempre con él. Así es que no se lo pierdan. Y Enrique, pues te agradezco infinitamente tu participación, tu apoyo, tu acompañamiento aquí en el programa, que hayas aceptado la invitación. Es para mí un verdadero honor tener... Lo es para mí también. Nuestro número 1 en la televisora. Gracias, bien merecido. Y pues, gracias. Y pues muchas gracias, saludos a todos y que sigan muchos éxitos. Gracias, Male, gracias, Kenneth, gracias, Alex, gracias a Ro, gracias a Edgar, gracias a todos por hacer posible Bien Integra. Salud integral, cuerpo, mente y espíritu. Hasta la próxima. WowMX.tv. WowMX.tv.